Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí con ustedes un día más, ¿verdad? Con un tema fabuloso el día de hoy. Va a ser el tema de los abuelos, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen los abuelos en la vida de cada uno de los que nos están sintonizando en este momento? Yo creo que es la vida más importante que debemos de valorar, ya que han tenido una trayectoria muy importante, son las personas que nos cuentan esos cuentos bonitos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más al tema. Les voy a presentar a Nelly aquí presente con nosotros. Hola Nelly, ¿cómo Hola, estás? pues aquí muy a gusto con ustedes y será un tema muy importante que vamos a tratar y pues esperamos todos sus comentarios y pues entremos al debate. Gracias. Bueno, también les presentamos al psicólogo Alejandro. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sergio. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí en la azotea y con este tema que la verdad es que no supimos ni en lo que nos metimos, pero yo creo que va a ser de lo mejor. Bueno, yo creo que el tema nos está dando mucho que decir, ¿verdad? Vemos ¿qué son los abuelos? ¿Verdad? ¿Qué importancia, qué valor le estamos dando a los abuelos, ¿no? Porque el tema va a abarcar muchas cosas, ¿no? ¿Qué información nos trae el día de hoy, Nelly? Pues mira, el tema de los abuelos y la crianza, que es como lo que nosotros estamos viendo, abarca y es muy complejo, ¿no? Es un tema que como lo fuimos, yo fui investigando, hay muchos componentes, hay muchas opiniones, hay inclusive empezamos a tener debates en nuestras redes sociales, en Asociación Casal, en mi Face. Y pues es un tema rico, es un tema que nos apasiona, que lo estamos viviendo como, como apoyo, ¿no? Que lo estamos viviendo en carne propia y entonces, bueno, el tema fabuloso. Bueno, el tema, como bien dice la maestra Nelly, nos va a llevar a muchas cosas, ¿no? Parte de esta información que ella nos ha estado investigando para compartirla con ustedes, pues es la información ya, de ser abuelo, ¿no? Muchas veces abusamos de los abuelos, muchas veces nos sobrepasamos con los abuelos. ¿Cómo ves esa parte, Ale? Mira, yo creo que la verdad es un tema muy rico, es un tema que da para mucho y empiezas platicando de los abuelos. Por ejemplo, cuando uno piensa en un abuelo o en aquellos tiempos, los abuelitos, por ejemplo, mis abuelos ya eran personas grandes, grandes. El día de hoy ves a un abuelito y son mujeres bien cuidadas, abuelitas bien arregladas, bien pintadas, bien maquilladas. Hay abuelitas que se dejan el cabello blanco, pero se ven preciosas, o sea, se lo platinan. Ya estás viendo que ya no son abuelitos de esos abuelitos abuelitos, sino que son abuelitos muy fuertes, muy vitales. Creo que todo esto ha ido cambiando y en ese aspecto se me hace que ha sido para bien. La medicina también, el día de hoy, anteriormente a lo mejor los abuelitos les faltaban algunos dientecitos y ya no se los ponían. Hoy la medicina ha alcanzado situaciones enormes que ayudan incluso hasta estéticamente a verte mejor. ¿Sí? Y eso se me hace padrísimo, fabuloso, porque empiezan a ser cada vez más abuelitos modernos, ya no tan a la antigua, ¿no? Como que van muy de la mano y eso se me hace muy padre. También cuando tú hablas de una persona que ya llega a los 60 años, es importante que tengamos en cuenta que cuando uno llega a los 60 años y no tiene una enfermedad crónica degenerativa, el promedio de vida va a ser de entre 25 y 30 años más. Entonces, creo que da para mucho el pensar que una persona que llega bien a los 60 años va a vivir y va a durar más, entonces va a ser un abuelito tal vez más longevo y si se cuida va a estar
en buenas condiciones. Eso también es algo muy agradable, pero también eso también se me hace como una carga. O sea, si ya llegaste a tus 60, bueno, no como una carga, sino como, más bien, sino como un compromiso. Creo que esa sería la palabra correcta, un compromiso, no una carga, sino decir, si voy a vivir 25 años más, pues entonces, ¿de qué voy a vivir? Y creo que también el abuelito tiene que, pues, prever muchas cosas para llegar a ser a tener una salud, una vejez digna. Eso es algo que yo resaltaría para empezar el tema, ¿no? Y ahorita nos metemos. Muy bien, Ale, gracias. Yo creo que el tema todavía empezamos así como que vamos calentando. Siento que el tema nos está dando hasta miedo tocarlo, ¿no? Siento que sí nos está tocando. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos padres, ya tenemos hijos. Ver, ¿qué es lo que hacemos nosotros como padres con los nietos? ¿Dejárselos a los abuelos? ¿No se los dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Parte de esta información yo se las comparto. ¿Por qué? Porque vemos que hay varios tipos de abuelos. El abuelo que nos sobreprotege a los nietos, el abuelo que es abusado por parte de los nietos, por parte de los hijos, el abuelo que es joven y él te dice, ¿sabes qué? El compromiso es tuyo, son tus hijos y hasta aquí llegamos, ¿no? Sí te ayudaré, pero no es mi responsabilidad. Entonces yo creo que hay varias formas de ver el entorno hacia los abuelos. De verdad, a mí me duele y luego me da coraje, honestamente, porque uno como papá joven, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues mejor se lo dejo a mi mamá y yo me voy a bailar, me voy a cotorrear, me voy a disfrutar. Pero no, al final de cuentas, efectivamente, ¿no? Sí es parte de nuestra responsabilidad los hijos, pero hay veces que hasta abusamos de ese apoyo que nos dan los abuelos, porque, pues tú ya no tienes nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? Cuídamelo. Pero ya no es cuídamelo. Ahora ya es cuídamelo, vístemelo, cálzamelo, dale de comer. Y si puedes, pues de una vez me lo bañas y me lo duermes, ¿no? Entonces yo creo que es parte de un entorno que vamos encontrando, ¿no? Y vamos viendo ese abuso, ¿no? Y viene también el abuelito el que te dice, tú como padre le estás llamando la atención al hijo y te llama la atención tu papá y te dice, espérate, en mi casa mando yo y a mis nietos no me los tocan, ¿no? ¿Cómo ven esa información? Pues mira, Sergio, contestando, uno tiene el enfoque quizás de abuelos que ya tienen canas, que a lo mejor ya tienen alguna uso de un bastón o alguna situación de salud. Sin embargo, hay abuelos que son muy jóvenes y muy jóvenes que inclusive hasta antes de los 40 años de edad son ya abuelos. Inclusive haciendo una investigación del tema, hay, digamos que abuelos que se convierten primero en abuelo y después ellos se embarazan. Es decir, que inclusive el tío es más chico que el sobrino, que el nieto, ¿no? Que el sobrino. Entonces, ¿esto qué va? Que al final ya nuestro mundo va cambiando, ¿no? Y entonces también como abuelos, pues ya hay abuelos muy jóvenes, ¿no? Y entonces que tienen un plan de vida que a lo mejor no es la crianza de los nietos. Y esa parte la tendríamos nosotros que respetar, ¿no? Tenemos que ver que el compartir la crianza, cuáles serían los beneficios y también la parte que tendríamos que asumir como padres de darles una responsabilidad a los de educar a los nietos. ¿Por qué? Porque si al final yo me voy a salir a trabajar y mis hijos se quedan al cuidado de los
abuelos, pues yo como papá también tengo que asumir que parte de los gustos, de las afinidades de mi hijo, van a ser encaminadas a lo que su abuelo lo está educando. Y tendríamos que hacer un acuerdo entre papás y abuelos para cómo crear a un nieto o pues sí, a su nieto, ¿no? Para que no estar en esta parte de el abuelo dice una cosa y los papás dicen otra cosa y entonces el niño, pues al final se va con quien mejor le parezca, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay como puntitos que tendríamos que ir desmenuzando, ir viendo, porque al final también mucho de esta crianza, y lo vamos a, o sea, yo solo se los pongo como antecedente. Los papás y las mamás que en este momento sus hijos los tenían en las guarderías y que por la pandemia no tenemos guarderías y que entonces pues tenemos que recurrir en este momento al cuidado de los abuelos, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Ya no es ya no es un apoyo al final, también ya es un trabajo de los abuelos porque pues están con los nietos más de 8 horas pues laborales. Pero algo tocaste muy, muy interesante, Nelly. Parte de esta información que ahorita tú nos acabas de algo que es muy cierto, ¿eh? El nieto va a tomar una decisión muchas veces por la forma en la crianza que les estamos dando como padres. Si el abuelo es permisivo, si el abuelo es ay, no, no pasa nada, está chavo, déjalo ahorita. El nieto va a tomar la decisión de decir, ah, mejor me voy a vivir con el abuelo o con los abuelos porque ellos ni me dicen nada, ¿no? Entonces, hay un dicho muy cierto, ¿no? Los padres están para educar y los abuelos Para consentir. para consentir. Y parte de ese consentimiento que se les da a los nietos, muchas veces los abuelos no alcanzan a ver la magnitud, ¿no? Y esa magnitud llega a rebasarla. Y la llega a rebasar al grado de cuando el abuelo ya está grande, el nieto se quiere ir de fiesta, se llega tarde, el abuelo ya empieza a tener un desgaste también, el desgaste físico, el desgaste emocional, y de ahí brinca a otra cosa tan importante que es la del, si el nieto ya empieza a tomar, a faltar al respeto, a insultar a la abuela, ay, ¿tú qué me vienes a decir, abuelo? Si tú ya no... O sea, yo creo que ahí empiezan a romperse ciertos límites, ¿no? Que en el momento sí te consiento, sí te echo la mano, pero el momento de que van cambiando las cosas, ya empiezas a tener unos grados de agresividad hacia ellos mismos, ¿no? Yo creo que ahí sí necesitamos también darles la información a los vecinos, a los que nos están viendo, porque esto empieza a rebasar, ¿no? Hay abuelos que yo los he visto, siguen trabajando porque tienen que mantener al nieto, o tienen que darle al nieto, tienen que darle. Híjole, ahí sí apenas me tocó estar caminando las calles, veo un señor de 89 años de edad, el señor recoge cartón, tuvo un problema se le formó una hernia, no puede caminar mucho, pero pues el cartón se lo lleva a la casa y el señor sigue juntando sus bultos de cartón porque tiene que mantener a los nietos. Bueno, y los hijos ¿dónde están para qué? Entonces yo creo que ahí empiezan a rebasar muchas cosas. El tema es muy importante, es padrísimo, porque ahí el abuelito, te digo, el abuelito que te consiente, el abuelito que déjalo, que se quede el fin de semana, ¿no? Pero el fin de semana te lo regresan el lunes. Es que mi abuelito me dejaba hacer esto, es que allá con mi abuelito, entonces llegamos a tener ese problema. No sé si a ti te pasa, Nelly, ¿cómo ves?
Pues mira, digamos que la crianza, cuando hablamos acerca de los abuelos dentro de la crianza se da desde recién nacidos hasta los 18 años. Después uno va haciendo de manera independiente. Cuando decimos esta parte que tú muy bien lo comentas, de mis papás me dicen una cosa y mis abuelos me dicen otra cosa, o yo puedo comportarme con mis papás de una forma y mis abuelos de otra, y ahí mis abuelos están apoyando en esta crianza. ¿Qué es crianza? Es que yo estoy un tiempo de manera constante con mis abuelos, que ellos me están formando de alguna manera porque mis papás, ¿no? No están o están trabajando y entonces me dejan al cuidado de ellos. Y entonces aquí sí es importante que padres, los papás y los abuelos mantengan una comunicación, un diálogo y lleguen a acuerdos de cómo van a crear a este niño. ¿Por qué? Porque al final, si no pasa esto de que con unas cosas me voy a ir con los papás y con otras cosas me voy a ir con los abuelos. Cuando hablamos de los abuelos de crianza, estamos hablando de las personas que de alguna manera van a formar inclusive en los valores de estos niños, en las cuestiones esenciales para el desarrollo y el crecimiento como persona, como ser humano, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Mira, yo creo que el hablar de los abuelos de crianza es en primer lugar aprender a respetar que no el abuelo que apoya es el abuelito bueno y el abuelo que no apoya es el abuelito malo. Como seres humanos todos tenemos derecho a decidir si queremos involucrarnos con nuestros nietos o no. Es algo que hay que aprender a poner, como ustedes dicen, límites, pero si desde el abuelo no sabe poner límites, si el hijo no sabe poner límites, pues el nieto va a estar igual. Entonces, el abuelo tiene que aprender a decir si quiero o no quiero. Por ejemplo, ahorita hay un próximo abuelo que nos está viendo, un saludo para Leo, y él aprenderá a decidir si él quiere involucrarse en la crianza de su nieto o no. Y es válido si quiere o no, porque la responsabilidad recae en un hijo, el papá del hijo, o sea, no en el abuelo. Que desgraciadamente por ciertas circunstancias hay muchos abuelos que se tienen que hacer cargo de los hijos. ¿En qué temas? Cuando fallece un hijo, ¿sí? Eso es algo que, bueno, el abuelo inmediatamente pasa a ser como el papá. Cuando, de una u otra manera, un hijo cae a la cárcel, eso también el nieto, el abuelo tiene que ser, tiene que decir que hacerse responsable. Cuando el hijo cae en una adicción y los llevan a estos centros de integración, de apoyo, el abuelo generalmente carga, y entonces ya no le quedó de otra al abuelo, ¿sí? Pero bueno, son decisiones de cada individuo, de cada abuelito. Pero también tenemos que reconocer la gran labor que hacen los abuelos. Económicamente apoyan mucho, como bien decían, pues si no hay una guardería, pues tendría que contratar yo a una persona para que me los cuide o me cuide a mi hijo, y eso me va a generar un gasto, ¿sí? Entonces también esa ayuda mucho a la economía de México. La situación está muy complicada, hay mucho desempleo, hay empleos muy mal pagados, y aparte de que tengo un mal empleo, ahora le voy a pagar a una persona para que me cuide a mis hijos en lo que me estoy empleando. Pues sí, es algo que es complicado. Yo creo que por eso los abuelos han tenido un gran valor, pero también la verdad es que cuando uno habla de qué es lo que te va dejando un abuelo, el abuelo por la experiencia, porque ya fue papá, también aporta mucho, ¿sí? También aporta mucho. Entonces, yo creo que las huellas que a todos nos dejan los abuelos son huellas que nos marcan de por vida. Y eso es algo que uno lo lleva acá adentro. Ya dependerá de cómo te van marcando tus abuelos.
Yo en particular tengo unas huellas que jamás se me van a olvidar, porque pues esas te quedan ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí eso es algo que es importante. Pues sí, efectivamente, las marcas que nos van dejando los abuelos, las personas grandes, las personas con la experiencia, que es como las vemos nosotros, ¿verdad? Yo me he de acordar mucho, vivimos juntos, Nelly y Ale éramos vecinos Chicos. desde los 2 años, ¿verdad? Convivimos toda la vida, entonces su abuelita de ustedes llegaba a ser hasta parte de mi abuelita, ¿no? Y había ahí un celo por parte de Ale, de César, que no era abuelita de Guerrero y ¿por qué le traes cosas a él y a nosotros nos traes y si él no es tu nieto, ¿no? Pero yo creo que parte de todo esto es la enseñanza que nos dejaron. Una enseñanza que de verdad el ser compartidos, el tener esa forma de comunicarse. Antes era bonito porque ella venía, se sentaba aquí en la silla y platicábamos con ella y nos platicaba una y mil cosas, ¿no? Pero vemos aquí, hay algo muy fuerte que nos están comentando, que vio una persona que el nieto mató a la abuelita drogas, ¿no? O sea, imagínense a qué grado estamos llegando. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo mató, ¿por qué? Porque ya no tenía para que le siguieran dando y manteniendo el vicio, ¿no? Esa es otra parte del abuelo. ¿Cómo ves ahí, Ale? En esa parte Esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que pasa que también existe violencia, una violencia física, económica y psicológica. Y esto, ahorita tocaste el tema de los nietos, del nieto que agrede al abuelo. O sea, el abuelo le tiene que cubrir todas las necesidades al nieto. Y eso tampoco es válido. Pero también hay abuelos que le quitan toda la responsabilidad o la autoridad a los papás. Hazte cuenta que nulifican a los papás o se apoderan de los nietos y el papá o los papás ya no tienen ni voz ni voto, que también es algo muy complicado. O sea, tenemos que ver, por eso les decía, no supimos ni en la que nos metimos, porque así como hay abuelos que son violentados, también hay muchos abuelos que de repente ya no le quieren regresar el nieto al hijo, ¿no? Y de repente amigo, o por qué tu mamá se va a quedar con un hijo, ¿no? Entonces, esa parte también es muy fuerte, ¿sí? O sea, son situaciones que en ambos extremos, como bien decía Nelly a un principio, tenemos que poner límites y tiene que ser algo muy claro, incluso estudiando este tema, tiene que haber registros legales, porque a palabra, es decir, yo hijo, no puedo con el paquete de mi hijo porque estoy desempleado, entonces voy y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Vengo y te regalo a mi hijo. Y tampoco se puede, o sea, legalmente yo no puedo llegar con un juez, o mi mamá no podría llegar con el juez y me dijo, oiga, es que Alejandro el día de San Juditas me regaló a su hijo. Pues sí, señora, pero no hay ninguna que Alejandro le cedió los derechos. Y aunque, pues tal vez ella me alegue que era tu palabra y tú me la diste, pero legalmente, ante las leyes, ese hijo, pues sigue siendo mío, no de ella. Entonces sí es importante que tal vez si tuviéramos un caso, digo ya sería un caso extremo, tenemos que aprender a acudir con los abogados. ¿Sí? Y bueno, ahí sí, nos, aquí ahorita en este momento en la azotea se por lo tanto, solamente podríamos atenderlo psicológicamente. Eso está muy bien, Ale. Yo creo que también parte de la información que les podemos ofrecer en la Fundación Casar, pues también vamos a empezar a meter ya asesoría jurídica, ¿verdad? Que eso va a ser muy importante, que empezamos ya a meter más herramientas, más cosas que le van a ir ayudando a la gente, ¿no?
La información que se prepara, no la preparamos así como que de un rato a otro. Nos costó, este tema de verdad fue uno de los temas que a mí en lo personal me costó trabajo, aunque ya soy hijo y tengo a mi hijo, tiene mi hijo a sus abuelos, cuesta trabajo, ¿no? Por decir, yo en lo personal les quiero confesar, yo no soy de dejar a mi hijo con mi mamá, ¿no? O sea, si yo voy a salir, ¿sabes qué, hijo? Vámonos. O sea, ¿por qué? Porque tu abuelita tendrá sus actividades, sus cosas. Y mi mamá es lo contrario. Es que tú ya no me lo quieres dejar, es que nunca me lo dejas, es que no es por ahí. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, pues por mí son sus abuelos, es familia, es... Pero sí llega ese resentimiento por parte de los abuelos. O sea, tú lo piensas, no dejarles una carga, para que descanse, haga sus actividades. No, 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 no me estorba, al contrario, ¿no? Entonces, parte de toda esta información que vamos compartiendo, pues sí es muy importante para la gente que nos está viendo, ¿verdad? Así es. Pues mira, yo vuelvo a comentar que la parte de los abuelos, hay que diferenciar los abuelos que son de crianza con los abuelos a los que, no sé, yo les podría decir, cada 8 días apapachan, van, cuidan, que también pueden incluso ser sus cómplices de los nietos, ¿no? Que son sus consentidores y demás. ¿Por qué? Porque los abuelos de crianza son los que van a estar dentro de la educación de los hijos, de los nietos, ¿no? Son aquellos que van a estar día a día con la convivencia, pero aparte lidiando con que si las tareas, con que si, o sea, por eso son de crianza, porque son los que van a formar junto con los papás a esos niños. Y por eso es importante que nosotros podamos diferenciar. Si yo a mi mamá le voy a dejar un día o yo viene a ver a mis hijos solo los sábados, los domingos o los fines de semana, pues al final con ellos que pues son los que van a apapachar, si los van a consentir, pues les van a hacer todo lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque nada más vienen y van a disfrutar a los nietos, ¿no? Y entonces ahí es donde pues es rico, ¿no? Los abuelos, para ser un abuelo de crianza, también hay que platicarlo con los papás. Por eso es que yo sí creo mucho que estos abuelos de crianza tendrán que hacer un acuerdo y establecer con los papás cómo va a haber la formación del niño, la formación de esta persona. O sea, por ejemplo, a veces es complicado porque yo luego, por el primer año de vida de mis hijos, pues mi mamá estuvo como mucho me ayudó en esta parte de la crianza. ¿Por qué? Porque yo tenía un trabajo de tiempo completo y me absorbía y demás. Y entonces, pues al final, también es muy cierto que cuando los abuelos son los que están en esta parte de la crianza y todo, pues también muchos de los gustos y de las situaciones que tienen los nietos, pues están al pendiente los abuelos, ¿no? Y entonces uno como papá también tendrá que ceder y llegar a una comunicación con los abuelos para poder tener una buena comunicación y un buen desempeño con los hijos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo considero hasta este momento. No sé tú, Alejandro, que nos quieras comentar más. Mira, es que de repente sí llegara a ser esto, el tema de el abuelito alcahuete y el abuelito de crianza. Porque efectivamente el abuelito que lo ven cada 8 días, los nietos, pues es, ay, tómate esto, brinca en la sala, brinca en el sillón, brinca en la cama, brinca donde tú quieras, pero pues no, no pasa nada.
el abuelito de crianza, pues es el que te va a decir, no, no lo hagas, no brinques, no, siempre te va a estar diciendo como el no, y va a haber reglas y va a haber límites. De repente sí es medio complicado, pero aún así, por ser abuelos te van a dejar una enseñanza enorme, eh, y más cuando ellos quieren apoyar en ese rol, en ese papel. Hay otros, aquí menciona una persona en el Face que fallece su hijo y ella se tuvo que quedar con su hijo y es lo que habíamos comentado, cuando ya no hay de otra, ¿sí? Y tú lo vas a hacer pues con el mayor gusto posible. Y pues la verdad es que así lo haces, ¿no? Porque entiendes que al no estar alguien, pues tú vas a cubrir ese papel. Y la verdad es que lo vas a hacer bastante bien, ¿sí? A falta. Porque los abuelos es lo que te dan. Yo, cuando hice este trabajo, este sondeo, la verdad es que la gente está muy agradecida con los abuelos. Los te apoyan, te inculcan, te dan valores y es algo que no te lo puedes escribir. Yo he visto incluso hasta algunos familiares que son exitosos y que fueron apoyados por la crianza de la abuela, ¿no? O de los abuelos. Y eso es algo que dices, pues el abuelo jugó un papel clave en la educación de un ser humano, por la experiencia, por todo esto que han vivido, por el cariño también. Yo creo que entre más pasa el tiempo, o sea, y yo lo he visto con mi misma mamá, antes de ser abuela era una, y ahora que es abuela, bueno, dejó todo lo que para ella era prioridad, ¿sí? O sea, dejó muchas cosas, o sea, la verdad es que dejó muchas cosas, y ahora y se enfocó en lo que ella quiere. Y también cuando ella quiere lo hace, y cuando no, pues dice hasta aquí, o de repente sí ya dice, pues ya llévenselos, ¿no? Pero ella cambió. Y con ese ejemplo yo creo que todos los seres humanos cambian. En alguna ocasión me decía una amiga que nos llevamos mucho, nos tenemos mucho, ella ya tenía 2 nietos, pero uno era muy chiquito. Y el otro grande era así como, uy, su prioridad. Y de repente yo le decía, oye, pero tú nada más siempre me hablas de Patricio, pero de Mariano muy poco. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Es que Mariano es como un bultito. Y Patricio ya me dice, Adela. El nieto se la fue ganando. Adela, y las gracias. Y ya después de un tiempo, uy, sus nietos, porque entonces aquel bultito, como ella lo refería, pues creció y también le empezó a decir a Vela. Y ahora son sus dos grandes amores, ¿sí? Y creo que ese proceso incluso lo vive hasta el mismo padre. Tú, tú cuando estás embarazado, o cuando tu pareja está embarazada, sabes que quieres al niño, ¿no? Y lo deseas, pero en verdad lo empiezas a amar cuando ya lo tienes en los brazos, cuando ya sabes, está prietito, está güerito, está rojito, está peludo, está lampiño, o sea, está pelón, lo que tú quieras, pero ya lo amas, ya cuando en verdad ya sabes a qué huele, ya sabes si está trompudito, ¿no? O sea, ya cuando lo tienes, ¿no? Vamos, eso es ya. Yo creo que eso les pasa mucho a los abuelos. Y entonces el abuelo tiene una gran ventaja, que él ya hizo su vida derecha o chueca, ya la regó o ya le salió muy bien, y él ya tiene todas las bases para enderezarte, para apoyarte, y además pues va a estar cuidándonos. Entonces creo que esas son de las grandes ventajas que tiene un abuelo. Y más en la actualidad, si eres un abuelo que ya eres, yo por ejemplo, al abuelito que está de aquel lado, al futuro abuelo, yo siento que va a ser un abuelo ejemplar, padrísimo, por toda la sabiduría que él ya lleva, por todos los kilómetros recorridos y cómo enderezó su vida y cómo ha sido su vida y lo maravilloso que es de buen padre. Yo imagino que como abuelo ya de estar esperando a ver qué va a hacer para si le va a comprar carritos, lo que sea, ¿no? Entonces, pero así como estoy hablando de él, que lo conozco, hay muchos que van a ser futuros abuelos. Entonces, seguramente estos abuelos, pues están esperando con unas ansias locas a sus futuros nietos y va a ser padrísimo, ¿no?
Bueno, yo creo que el tema nos da para más. Es un tema buenísimo, es un tema padrísimo, pero yo les pondría ahí en el chat que los abuelitos que nos ven, a los abuelitos que nos mandan que los saludemos, que ellos mismos nos manden ahí sus mensajes. Abuelito, ¿crees que soy yo? Pero que ellos se lo contesten. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos la vez pasada? De quién soy yo, Sergio. A lo mejor yo soy responsable, me quiero, soy así. Ahora los abuelitos vamos a pedirles que nos apoyen con eso. Que ellos nos platiquen qué son ellos como abuelos, creen que son buenos, que han sido hasta tapaderas de los nietos para que hagan alguna travesura, ¿verdad? Porque eso también es importante, saber todo esto que nos envuelve en las comunidades, ¿verdad? Ha sido un tema padrísimo, se nos fue el tiempo más que volando. No sé si tengan alguna otra información, Nelly, Ale. Pues yo comentarles que, bueno, los abuelos sí juegan un rol, sea como crianza, sea de apapacho, sea que los visitemos. Inclusive hay abuelos que a los nietos los tienen o fuera de la ciudad de donde ellos viven o fuera del país. Y con esta pandemia, pues ahora todos nos hemos vuelto más, pues más de la tecnología, del celular, de una llamada por el Face, de una llamada por WhatsApp, de las videollamadas para estar en contacto con nuestros seres queridos, ¿no? Y el abuelo, lo tengamos al lado, lo tengamos a la distancia o inclusive ya no esté presente físicamente con nosotros, siempre tiene un lugar especial en nuestros corazones, ¿no? Yo creo que también los abuelos, muchas veces, al ser abuelo, tienen otra oportunidad de corregir, si le pudiéramos llamar de alguna manera, los errores o las cosas con los nietos. Porque yo les puedo decir, a mí mis papás, difícilmente de chiquita me dijeron que me amaban, ¿no? Porque no estaban acostumbrados. Pero a mis hijos, bueno, les dicen, y te amo, y te adoro, y muchos besos. ¿Por qué? Porque ya tienen ese tiempo. Mi papá muchas veces fue, en su momento, fue una persona que trabajó desde la mañana hasta la noche, y él nos ha dicho, yo no pude disfrutarlos a ustedes como hijos, pero a mis nietos sí los disfrutan y de verdad que sí los disfrutan. Entonces, los abuelos, la verdad es que nos dejan unas huellas en el alma, ¿no? Y que es esa parte que tendríamos nosotros que valorar, que ver. También yo les invitaría a los abuelos que nos están viendo que aun cuando amen mucho a sus nietos, sí tengan esta límites. Si nosotros no ponemos ahorita límites, entre más crezcan, entre más, pues sí, ellos estén grandes y demás, pues nosotros vamos a tener, se nos va a dificultar el marcar estas pautas. Recordemos que todos somos seres humanos, que todos necesitamos trabajar en nosotros mismos, saber y atender nuestras propias necesidades. Y entonces, esa parte, yo sí considero que a los abuelos no se les debería de olvidar, que para que ustedes puedan cuidar a los demás, primero deben de cuidarse a ustedes mismos. Bueno, yo creo que no sé si Ale tenga algo para concluir y ya cerramos, porque tengo una dinámica ahora para esta. Bien, mira, yo sí quiero resaltar el gran valor que hacen los abuelos, porque al estar estudiando este tema, sí veo que muchas de las veces los abuelos no son reconocidos
de repente son maltratados física, económica y psicológicamente en algunas ocasiones, tanto por el nieto, por los hijos. Sí creo que es una labor increíble la que hacen, el amor que tienen es maravilloso. Cuando estuve estudiando y sacando información de este tema, encontré una poesía, reflexión que a mí me agradó mucho. No me acuerdo a grandes rasgos, pero nada más que el título les dice todo. Cuando la casa de los abuelos se cierra y ya no se vuelve a abrir. Creo que a todos nos ha marcado, al menos en mi caso, yo ya no tengo ni abuelos paternos ni maternos. Yo recuerdo las idas a la casa de mis abuelos paternos, que era allá en Guerrero, era juntarnos todos los primos, todos los tíos. Era la fuerza que tiene un abuelo une familias. Cuando se acaba el abuelo se desunen las familias, las herencias desunen las familias, o sea, pero no estando el abuelo, todo se acaba. El día de hoy, cuando reflexiono cómo está la casa aquella donde jugábamos baraja toda la noche, empezábamos a echarnos nuestros primeros cigarros, nuestras primeras cubas con los tíos, era maravilloso. De repente la gente nos cotorreaba y nos decía, oigan, somos una familia grande allá, nos decían que aquí no duermen, no se turnan para dormir, porque siempre hay gente afuera, y veo a unos afuera, y luego se van turnando. Y el día de hoy, que ya esa casa, porque ya tengo muchos años que no voy, y me platican que ya, pues ya le quitaron algunas cosas, que ya cerraron otras, que ya lo hicieron un negocio, en lo particular, siento feo. Cuando veo la otra casa de mi abuelo materno, pues también sé que ya no es la casa del abuelo paterno, ya sé que ya la habitan otros familiares y que yo ya no me puedo meter a las casas como cuando estaba mi abuelo. Y las navidades, anteriormente las navidades nos las pasábamos ahí y el año nuevo en la otra, y esa tradición se pierde. Los abuelos, en verdad, unen unas familias maravillosas, y cuando se acaban los abuelos, pues se acaba gran parte de esa dinámica. Entonces, yo lo único que quisiera es motivarlos, reflexionar acerca de lo valioso que son ellos. Y el día de hoy, en verdad, con el cariño que yo les tengo a los abuelos, yo les diría, si hay algún abuelo maltratado emocional, económicamente, cualquier tipo que necesite ayuda psicológica, márqueme Asociación Casal 5516-777701. La consulta para un abuelito en esas condiciones es completamente gratis. Gracias, Ale, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy, ¿verdad? Con esa muy buena frase, Ale. Muchas gracias por el apoyo para los abuelitos. Hay abuelitos que lo requieren, y de verdad vamos a apoyar a estas personas que nos han dado mucho también a nosotros, y es momento de retribuir. Y a las sociedades, efectivamente. Bueno, yo tengo una dinámica, vamos a dar 10 premios. Van a ser 10 premios por parte de la Fundación Chocho, por parte de un servidor. Nos van a hacer llegar calaveritas literarias. 5 calaveritas literarias. No van a ser. Vamos a dejar que la gente escriba sus calaveritas. Nosotros decidimos cuáles van a ser las ganadoras. Van a ser 10 premios, ¿verdad? ¿Qué les parece? Entonces, 10 premios, calaveritas literarias. Vamos a pedir que se la escriban a Alejandro Castillo, a Nelly Castillo, a Alex Arche y a un servidor, Sergio Barragán. Y a Edgar, que está atrás de la cámara, ¿verdad? Las bambalinas. Entonces, somos 5 personas, 10 premios, calaverita literaria. ¿Les parece? Y el domingo, ya que nos las hayan subido a la red social, las empezamos a seleccionar nosotros y les decimos cómo les vamos a entregar su premio. ¿Les parece? Bueno, el día de hoy también vamos a entregar el premio de hace 8 días, ¿verdad? Si lo vieron, fue una compañera que nos ha estado siguiendo, nos pregunta, les gustan los temas, se llama Eva Jordán. Muchas felicidades. Te pones en contacto con un servidor, con Alejandro,
Castillo, con Eli Castillo, o a la Fundación Casal, directamente con ellos, para que ellos te den el premio como se había acordado. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes. Fue un éxito el tema. Buenas tardes y pues muchas gracias. Nada más les mandamos saludos a los abuelitos que nos están viendo y también a nuestros abuelitos que están en el cielo. Saludos. Muchas gracias, saludos a todos, gracias por seguirnos, que estén muy bien. Les recordamos que la próxima semana va a ser el día martes. Vamos a tener una persona, un invitado especial, una persona muy preparada, ¿verdad? Se llama Claudia Yáñez Hernández. Va a estar con nosotros. El tema ya lo tenemos definido para ella, para nosotros. Es límites de los niños. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.